La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa La Hora de Israel. A partir de este momento, usted disfrutará de un contenido especial dedicado a la celebración de los 70 años de fundación del Estado de Israel. Bienvenidos a la Hora de Israel. Estoy tan agradecido de este programa que llevaremos a cabo. Una persona ha venido desde los Estados Unidos de Norteamérica para decirnos en Guatemala la fe que él tiene en lo que nosotros creemos, la palabra de Dios, siendo un senador, teniendo un cargo importante que Dios le otorgó, nos viene a ayudar a que tengamos conciencia de que el pueblo judío al que Dios eligió para revelarse a la humanidad es el pueblo que en la Biblia revela el Señor es el escogido por Él. Así es que es un honor para mí tener hoy a nuestro invitado. Permítanme leer brevemente un currículum muy resumido porque es muy amplio. Lo hemos resumido de esta manera. Senador y representante de Carolina del Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, Alan Clemons. Ese es su nombre. Alan Clemons es miembro por más de 8 periodos de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, donde actualmente preside el Comité de Normas de la Cámara. El representante Clemons ha liderado a su estado en cada oportunidad para tomar medidas para apoyar afirmativamente a Israel, incluyendo la ley de desinversión de Irán, con la intención de desafiar a las instituciones que participen en el boicot académico de las universidades israelíes y la primera ley estatal contra antisemitismo de los Estados Unidos de América. El representante Clemons ha coordinado los esfuerzos de los legisladores estatales que apoyan a Israel en todos los Estados Unidos al fundar la coalición del caucus legislativo de los aliados de Israel, a la que sirve como su presidente nacional. Clemons tiene una licenciatura de la Universidad Coastal de Carolina del Sur y un título de doctor en Derecho de la Universidad Hamline de Minnesota. El representante Clemons vive en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Y me gustaría añadir algo que él nos espera, y es que en Guatemala, la Universidad Rural de Guatemala, su consejo directivo, tiene el honor de darle en breve el título honorífico de doctor en filosofía en ciencias políticas y sociología al señor diputado por el estado de Carolina del Sur, Alan Clemons, a quien les presento con todo mi cariño, siendo un cristiano. Además, bienvenido, querido senador, qué alegría tenerle con nosotros. Gracias, pastor. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias. Primeramente, pido sus disculpas de mi pobre español. Han sido 40 años desde que he tenido una oportunidad como esta de hablar en español sobre cosas muy importantes. Pero he olvidado mucho de mi vocabulario y entonces pido sus disculpas. Por favor, se comunica muy bien. Gracias por decirlo, gracias, senador bendito. Quiero decirle que para Guatemala es un honor, y lo digo con todo mi corazón, tenerlo aquí.
Primero, en un programa como este que está mirándolo una gran cantidad de guatemaltecos que aman a Israel. El tema que más importa a nuestro querido senador y la causa de su venida a nuestra nación es hablar sobre el antisemitismo. Probablemente esa palabra antisemitismo no es comprendida por todos, pero la gran mayoría de los que me oyen sabe que es algo contra el pueblo judío, contra el pueblo israelí, que seguramente al oírlo vamos a aprender mucho de algo que a Dios no le agrada, que se opongan los seres humanos a lo que Él ama. Y de eso se trata este programa. Querido senador Clemons, para mí es un gusto dejarle el tiempo para que nos diga su sentir, sus sentimientos, sus palabras sobre el antisemitismo para que todos aprendamos. Gracias, Por pastor. favor. Es mi placer. Gracias. Primeramente, yo soy cristiano, como tú y usted y todos sus amigos. Colaboradores. Así es. Y como cristianos, nosotros tenemos un mandamiento. Y nosotros tomamos mandamientos como algo muy importante en nuestras vidas. Y claro, con los 10 mandamientos, nosotros quisiéramos guardar cada uno de ellos y luchamos de guardarlos diariamente. Amén. ¿De veras? Pero hay otros mandamientos. Hay un mandamiento en Génesis que dice que nosotros tenemos la obligación, gracias. Esta es una de las palabras que he olvidado. La obligación de bendecir a Israel. Tenemos esta obligación. No podemos decir no a eso. Si somos cristianos, tenemos la obligación de bendecir a Israel. La gente y el país, la tierra de Israel. Como todos saben, los judíos han recibido persecución a través de muchos años, siglos. Y durante la guerra segunda mundial, cuando desaparecieron millones de judíos por la persecución, por discriminación. Y ahora, todavía en este día, sigue persecución de los judíos. Nosotros vemos eso en nuestro país de los Estados Unidos. También aquí en Guatemala, a través de todo el mundo. En mi país, nosotros hemos visto que hay más discriminación, persecución contra los judíos en los Estados Unidos, que toda la discriminación religiosa contra todos los demás del país. Y por eso yo ofrecí una ley en nuestra Cámara en los Estados Unidos. Y me dicen que es la primera tipo de ley de este modo en los Estados Unidos y creo que en el mundo, donde
decimos a los que quisieran discriminarse contra los judíos que no vamos a aceptar a este tipo de tratamiento en nuestro estado. Hay un movimiento en el mundo que se llaman el movimiento de boicot, en lo cual los miembros de este movimiento dicen que la gente no debieran comprar cualquier cosa que está hecho en Israel. No hacen negocio con nadie que está afiliado con Israel. Ese han sido por muchos años y han tenido mucho éxito en este movimiento en Europa. Y ahora este movimiento está viniendo a los Estados Unidos y a América Latina, y es el deseo de los que fomentan este movimiento ataque financiero a Israel. El líder de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho de este movimiento que es terrorismo de Israel, financiero, terrorismo financiero. Y entonces en Carolina del Sur pasemos una ley que dice que están parte de este movimiento de boicot de Israel. Usted no puede hacer negocio con el estado de Carolina del Sur. Y no puedes hacer negocio con cualquier ciudad dentro de nuestro estado. Y después de pasar esta ley, nosotros en hoy día hay un medio de todos los estados de los Estados Unidos que han aceptado esta ley por sí mismo. Y ahora, hoy día, hay una ley mucho como la ley que pasamos en Carolina del Sur, que han ofrecido a nuestro Congreso Nacional en los Estados Unidos. Entonces estamos diciendo, si están discriminando contra Israel, nosotros en los Estados Unidos no quisiéramos hacer negocio con ustedes. Excelente. Es el último. Extraordinario. Permítame, querido, de todo corazón se lo digo, senador, decirle a la gente algo muy importante. Lo que está escuchando de nuestro invitado, el senador Clemons, es tan importante de comprender. Es como que le dijeran al producto de Guatemala, las naciones del mundo no compren nada guatemalteco. Inmediatamente las puertas se cierran cuando niegan que podamos vender productos guatemaltecos a otros países. Eso hicieron con Israel, haciendo el boicot al que se refiere nuestro querido invitado. Por lo tanto, puede ver la gravedad de lo que se está sucediendo en este momento en Europa. Si es israelí, no lo compren. Si es judío, no lo compren. Y qué gran daño produce eso a la nación en su economía, en sus finanzas, como ha dicho precisamente lo que usted ha escuchado en sus palabras de nuestro querido diputado, y estoy seguro
que como un congresista norteamericano ha dado inicio a una ley impresionante. Lo digo con mi corazón, senador. Qué valiente ha sido de presentar esa ley frenando el boicot que en Carolina del Sur no puede darse por la ley que usted decidió presentar y que fue aprobada. ¿Saben una cosa? El ejemplo del senador es grande. Definición. Senador, siempre hemos dicho, si ama a Israel, dígalo. Defínase. Haga la postura admirable que el senador ha hecho. Si él lo ha podido hacer porque es un hombre que conoce de Estado, que conoce la política norteamericana, es porque lo ha puesto Dios donde está. Y donde usted esté puede apoyar a Israel en oración y en todo cuanto signifique lo que citó al comienzo de la entrevista nuestro querido senador. Bendeciré al que te bendijere, dice el Señor. Él quiere bendecirnos, pero al que te maldijere, maldeciré. Hay que advertirlo, porque es realmente así. Y como él me dijo hace un momento cuando estábamos solos, ¿quién no quiere ser bendecido? De un Dios real que anhela el bien nuestro. Me has hecho sentirme muy agradecido, senador, porque lo veo impresionantemente definido como un hombre de fe en la palabra del Dios viviente, el único Dios verdadero. Lo veo haciendo una labor excepcional y ejemplar. Y le puedo asegurar, con humildad en mi corazón puedo decirlo, el mundo necesita hombres como usted. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga de todo corazón. Gracias, amigo. Permítame decir que es lo que yo había hecho para apoyar a Israel. No es hecho de mí, es hecho por Dios. Y cada uno de nosotros tenemos oportunidades de apoyar a la gente judía y a la nación de Israel. Cada uno de nosotros, en una manera u otra, tenemos esta oportunidad en nuestra vida. Posiblemente a través de oración, levantar a Israel en sus oraciones y hablar con sus vecinos y sus familiares sobre nuestra obligación bíblica de apoyar a esta gente. Y cuando lo haremos, cuando lo hacemos, nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros países y el mundo va a ser bendecido por Dios. Amén. Amén. Es verdad. Cuando estamos ante un senador que ha venido a Guatemala para hablar del antisemitismo, no solamente oímos un discurso, una conferencia, oímos un corazón. Oímos a alguien que ama lo que hace y defiende lo que sabe que Dios mismo nos pide defender. Gracias de corazón, senador Clemons. Si estuviéramos ahora siendo vistos por una cantidad grande de gente, como espero que así sea, ¿qué más puede contarnos del antisemitismo? ¿Qué más puede decirnos, aprovechando que lo tenemos con nosotros ahora, aunque lo escucharán en el Congreso y en otros lados? ¿Qué más puede agregar? Pues hay muchas maneras en las cuales la gente judía recibe discriminación. En
nuestro país, en mi país de los Estados Unidos, vemos mucha discriminación contra los judíos, antisemitismo en los colegios, las universidades. Y ahora estamos trabajando a pasar una ley otra vez en Carolina del Sur que esperamos va a ser pasado en otros estados, que requiera que los administradores de las universidades y los colegios tratan actos de discriminación contra judíos, tal como tratan otros tipos de discriminación. Yo creo, y muchos creen, que esta ley que va a dar definición a la palabra antisemitismo va a ayudar a los estudiantes judíos a mantener sus derechos contra discriminación. Esta es una ley que, en lo cual estamos trabajando ahora. Así es. Pero hay muchas maneras que la gente judía reciben discriminación. Y es la responsabilidad de nosotros, yo creo, en cumpliendo con la palabra de Dios, de responder a esta discriminación. Y hasta que lo prohibimos, en la manera que podemos. Bendito sea. Me gustaría hacer más, pero mis palabras son muy pobres. Discúlpame. No, por favor. Lo que ha dicho tiene mucho peso. Gracias. De todo corazón. Gracias. Ha dicho, yo le creo a Dios. Y por lo tanto voy a pelear una buena batalla. Hablo en términos bíblicos del Nuevo Testamento, de la fe a favor de aquellos que Dios escogió y que son su pueblo. Mire su posición. No es una posición neutral. Lo más cómodo, senador, es no hacer nada que otros hagan. Típico de la humanidad que no toma posiciones. Pero su posición es ejemplar. Y lo digo con mi corazón. Es la primera vez que tenemos a un senador norteamericano en el programa La Hora de Israel. Es la primera vez que invitamos a un senador que vino primero al canal antes de hablar a aquellos que lo invitaron. ¿Saben qué siento? Que Dios tenía ese plan para que ustedes en su casa, donde quiera que estén viendo el canal, digan, pero si están haciendo algo así de parte del senador Clemos, ¿por qué no vamos nosotros a hacer nuestra parte? Amando, bendiciendo, orando y rogando al Señor que bendiga a su pueblo, pedir por la paz de Jerusalén. Palabras que están dichas por el mismo Señor inspirando a David en sus salmos. Por ello sus palabras tienen gran valor, senador, profundo valor, y las agradezco de todo corazón. Nosotros en el canal hemos sido muy definidos desde que comenzamos. Y quisiera preguntarle, ¿quién lo invitó? Porque obviamente usted es un hombre muy ocupado. ¿Y qué hace en Guatemala? Sí, así es. Pues cuando yo estuve en Jerusalén, en una conferencia de caucus de
congresos sobre todo el mundo. Aquí en Guatemala, su Congreso tiene un caucus, un grupo de congresistas que abrazan la oportunidad de apoyar a Israel. Y estos hombres, los líderes de este caucus, son el doctor Fidel Reyes y el señor Juan Manuel Díaz Durán. Y son muy buena gente. Y ellos estuvieron en Jerusalén en una reunión donde yo presenté un discurso sobre este tema y sobre discriminación contra judíos y los boicot de Israel. Y también platicaremos sobre las embajadas en Israel, la embajada de Guatemala en Israel y la embajada de los Estados Unidos en Israel. Los dos estuvieron localizados afuera de la capital de Israel, en Tel Aviv. ¿Por qué es eso? Porque no tenía cualquier embajada en la capital de Israel, cuando en todos los demás países del mundo, la embajada de los países del mundo están localizados en la capital. Es porque es un acto de discriminación mundial contra Israel de decir no vamos a respetar su capital. Pero inmediatamente después de esta reunión que tuviéramos en Jerusalén, los congresistas Fidel Reyes y Juan Manuel Díaz Durán, ellos escribieron una carta a su presidente, el presidente Jimmy Morales. Y esta carta pidió al presidente Morales de trasladar su embajada desde Tel Aviv a la capital eterna de Israel, Jerusalén. Y los demás de los congresistas firmaron su nombre a esta carta. Y después de un tiempo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, dijo, nosotros vamos a mover nuestra embajada a Jerusalén. Y entre de días, su presidente, con la carta en su mano, él dijo él mismo, vamos a respetar a Israel y respetar a su capital, Jerusalén, y vamos a mover su embajada a la capital. Pues me sentí muy orgulloso cuando Guatemala dijeron que eran a mover su embajada. Y yo felicité a señores congresistas Fidel y Juan Manuel. Y después de un tiempo recibí esta invitación de estar aquí, recibir el honor de recibir un título honorífico de doctor a través de la Universidad Rural de Guatemala. Es una historia larga, pero es una historia sobre que tengo mucho honor y orgullo.
Cuando estamos hablando de decirle a lo que Dios ha decidido, que estamos dispuestos a obedecerlo, porque su palabra lo ha declarado, y a reconocer que Él estableció a Jerusalén como su capital, la ciudad donde pondré mi nombre. Fueron sus palabras. Y hace más de 3,000 años, un poquito más de 3,000 años, le permite al rey David fundar la capital de Israel, cabalmente Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Obediencia. Y si algo Dios valora, si algo Él aprecia, y con humildad lo digo delante de ti, es nuestra obediencia. He dicho en muchas ocasiones, senador, que uno de los problemas del mundo es que no conocen la palabra de Dios, no conocen la Santa Biblia, porque si la conocieran, dirían, ¿qué estamos haciendo? Peleando contra Dios. Y eso a nadie le va a permitir que le gane, a nadie, porque Él es el más que vencedor. Él nos ama a todos y anhela que lo entendamos. Y doy gracias a Dios que gente como usted en el mundo, en posición de eminencia, pueden influir sobre otros, ayudan a que la gente sea bendecida. Esa es la clave, senador. Usted no lo hace solo para el hecho mismo de reconocer la verdad escritural de la Santa Biblia. Lo que está haciendo es bendiciendo a Carolina del Sur, cerca a Carolina del Norte, más cerca el estado aledaño en el cinturón que se llama de la Biblia en los Estados Unidos, más tarde a toda la nación con sus estados y más tarde a toda la gente que vayan entendiendo que no es un asunto político, es un asunto de Dios, que la política observa solo por una parte política, pero no observan el origen de esa política, que tiene que ver con la voluntad del Creador de todas las cosas. No quiero hablar tanto, sino agradecerle el tiempo precioso que nos está dando. Y como conozco la audiencia, sé que hay gozo en ellos. Sé que agradecen tenerle con nosotros hoy. De nuevo, senador, si estamos ante un público que quisiera oír más, y sé que quieren oír más de parte suya, ¿qué puede agregar a lo que ya ha dicho? Pues es mi esperanza que Dios toque los corazones de sus congresistas de Guatemala. Y si yo puedo hacer un poco para abrir la puerta, me daría mucho gozo. Mi esperanza es que los congresistas de este hermoso país quisieran hacer más. Han hecho mucho por la gente de Guatemala, han hecho mucho para crecer las relaciones entre el país guatemalteco, la país guatemalteca y la gente guatemalteca y la gente judío, la gente de Israel. Han hecho mucho, pero nosotros podemos hacer más. Ojalá que cuando yo salgo, regreso a mi casa, los congresistas así van a buscar una manera en la cual pueden levantar a Israel y a la gente judía, tal como con las leyes contra los boicot de Israel.
ojalá que ellos puedan ver la oportunidad de apoyar a Israel a través de una ley como ello. Yo voy a ofrecer mi ayuda en la cual manera que puedo para ayudar a este país de lograr cada oportunidad de levantar a la gente de Israel. Qué hermoso. Lo que está diciéndonos, puedo interpretarlo, es quiero bendecir a Guatemala. Sí, así es. Tengo mucho amor por la gente de esta región. En una vez en mi juventud, cuando tenía 19 años, yo recibí un llamamiento de ser misionero. Y yo salí de mi casa, recibí un abrazo muy fuerte de mi mamá con lágrimas en su cara y venía el sur de México, Chiapas, y luego en Yucatán para trabajar con la gente maya de esta región. Y tal vez en cuando tenía la oportunidad de visitar en Guatemala, por la región de Chiapas. Entonces tengo mucho amor por la gente de Guatemala y de México y toda esta región. Yo conozco a muchas de esas personas. Yo entiendo que ellos son gente de la Biblia. Ellos quieren hacer lo que Dios quisiera tenerles hacer. Y han sido unos 40 años desde que estaba ahí, estuviera yo en este área. Pero el amor todavía está en mi corazón. Y digo eso porque yo sé que cuando la gente escuchan y actan sobre la palabra de Dios, reciben bendiciones. Y es mi deseo de ayudar a cada uno de ellos, de desarrollar a su fe en la palabra de Dios a través de apoyando a la gente de Israel. Gracias, senador. Gracias doy al Señor por su vida. Gracias a usted. Tal vez me hubiera sentido un poco, ¿puedo usar una palabra? Intimidado de entrevistar a una personalidad del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, a un senador. Pero ¿saben lo que he encontrado? A un hombre que ama a Dios, a un hombre que ama a la humanidad, que ama a Israel. Y por lo tanto ha sido muy fácil para mí tener una relación con él, tener esta entrevista con él, platicar antes de la entrevista con él y darme cuenta de algo. Jesús dijo unas palabras muy lindas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero y liviana es mi carga. Y usted, querido senador, lo que veo
Es un hombre sin carga, sin ninguna duda. Usted es un hombre libre. Y su espíritu, siguiendo las palabras de Jesús, es humilde. Y le agradezco a Dios por ello. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de estar con gente importante. Y me da la sensación de que yo no lo soy. Y la apariencia de ellos me hace sentir, bueno, mi llamado es otro, soy pastor. Ellos son legisladores, congresistas, y me pongo en el lugar de ellos. No son amables, afables, no se acercan mucho a la gente. Pero en el caso suyo, gracias, senador, por permitirme tener confianza, tener una amistad de inmediato, por la humildad de su corazón. ¿Y sabe qué espero? Dice Dios en su palabra, Dios honra a los humildes, levanta a los que son humildes, pero no se agrada de los hombres que tienen orgullo. Y esto lo digo ante las cámaras en una intención genuina de bendecirlo, porque si todos los senadores que representan aquella nación que Dios levantó para gloria de su nombre, hace tantos años, entendieran que están donde están como usted lo ha entendido, porque Dios lo puso, porque hay una misión de dar, hay una misión de servir, comenzando por el Dios eterno, el único Dios verdadero, siguiendo por su palabra que nos dice su voluntad, teniendo a su pueblo elegido por el cual se reveló, y haciendo que los demás, por entender esto, puedan ser bendecidos, tendríamos un mundo diferente. Pero la enemistad, el desconocimiento, la falta de accesibilidad que a veces tenemos con gente que hace decretos, que hace leyes, que hace situaciones así, han hecho al mundo estar un poco confuso. Gracias, senador, por su humildad. Gracias de todo corazón por invertir tiempo en Guatemala, por venir a hablarnos al Congreso de la República, por decirnos qué más debemos de hacer, como usted nos dijo, para bendecir a un pueblo que Dios quiere que bendigamos, según su voluntad. Senador, anhelo lo mejor para su vida. Que Dios lo bendiga, que mantenga esa posición por todos los días de su vida hasta el día en que el Señor lo lleve a su presencia. Que su familia sea bendecida, que Carolina del Sur tenga reconocimiento hoy, mañana y algún día en el futuro del esfuerzo de una ley que por haberla puesto es ejemplar, por haberla propuesto es imitada. No hay más que un solo derecho: bendecir lo que Dios bendice o sufrir las consecuencias. Esa es la razón. Creo, senador, que hemos llegado a un tiempo en el que le pido que me permita despedirse usted de la audiencia. Con sus palabras, con su corazón, hay gente en esta cámara que le gustaría escuchar un poco más de usted para decirle hasta pronto a este pueblo que lo está mirando. Pues gracias, pastor. Muchas gracias por su bendición. Necesita cada bendición que puedo lograr. Y a todos los que están nos viendo, quisiera decirles que las leyes que se han pasado en mi estado y los otros estados que están siguiendo al ejemplo de Carolina del Sur para mantener fe en la palabra de Dios, en apoyar a Israel.
todo lo que se ha pasado en estas cosas no es una cosa de un hombre, no es una cosa que yo he hecho. Esas son cosas que Dios se ha hecho. Y cuando dije al principio de nuestra plática que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, como creadores, los que creen en la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de levantar a nuestros vecinos. Y precisamente dice Dios que tenemos la responsabilidad de bendecir a Israel. Israel es muy lejos de aquí, muy lejos, al otro lado del mundo. Y posiblemente estamos nos preguntando, ¿cómo puedo yo, un hombre, hacer algo que se importa en Israel? Yo soy el ejemplo de lo que Dios puede hacer, porque yo no soy el autor, Él es el autor. Y cuando vivimos una vida en la cual oración es importante y pedimos al Señor una manera en la cual podemos apoyar a Israel, Él va a darnos oportunidades. Entonces, lo que yo pido es que todos nosotros abramos a nuestros corazones y permite Dios a hacer su obra a través de nosotros. Tal como ustedes en sus casas y los congresistas en el gobierno. Nosotros todos podemos ser las manos de Dios aquí sobre la tierra. Y Él nos va a dar el poder de apoyar a Israel y cumplir con su palabra. Gracias, senador. Es un placer. Muchas gracias. Cuando un hombre se atreve a decir que quien ha hecho la obra de todo lo que le ha permitido hacer, el mismo Señor, es Dios. Tienen el ejemplo más grande, el poder hacerlo en su nombre, pensar que es Él quien puede darnos la dicha de servirle. ¡Qué ejemplo, senador! Gracias de corazón. Bendito sea, y bendito sea por siempre en lo que Dios le concede el privilegio de hacer. Que logre su propósito, su cometido, y cuando pasen los años pueda ver hacia atrás y ver el resultado de lo que hoy significa esfuerzo, significa sacrificio y significa muchas cosas, pero Dios lo está a usted utilizando, sirviéndole a Él como un siervo del mismo Dios. Lo bendigo con todo mi corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. Hermanos benditos, yo sé que este programa usted no lo ha sentido. Es excepcional, ¿verdad? Pero sé que debemos de terminar. Quiero agradecerle la atención, especialmente al senador Clemons,
por el privilegio de haberlo tenido en Canal 27. A ustedes nos despedimos con toda gratitud, diciéndole las palabras que Jesús pronunció en varias ocasiones. Shalom. Y que Dios los bendiga. Amén. Gracias por su sintonía. Este programa fue presentado por la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza. La hora de Israel.